que era Saulo, se llamaba Saulo. Jesucristo le cambió el nombre a Pablo. Y ante Jesucristo era un pecador antes de arrepentirse. Por eso es que esta carta dice: yo soy carnal vendido al pecado. Había algo que lo agobiaba después que venía Cristo y dijo: bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estamos en un cuerpo carnal. Nadie se esconde de eso. Pero tenemos la oportunidad de ver a Dios, de sentir a su espíritu y de estar escritos en el nombre, en el libro de la vida, en el nombre por la gracia de Jesucristo. Un énfasis para la noche, mañana, tarde de hoy. ¿Cómo es vivir en el espíritu y no en la carne? Aquellos que viven según la carne tienen la mente puesta en los deseos carnales todo el tiempo. No importa si está dentro de un templo, si está en un parque, si está donde pueda estar. Si vive en los pensamientos y le da cabida a esos deseos, nunca va a poder andar en el espíritu porque se enfoca en esas cosas. Pero Pablo nos advierte una vez más que vivir según la carne le lleva a muerte. Es que es claro. Pero más vivir en el espíritu, mientras que el espíritu nos lleva a la vida y a la paz en Cristo Jesús. Por eso es que el yo, este servidor, quiero seguir latigando la carne y creciendo en el espíritu, amando a todos como un solo cuerpo de Cristo, sin hacer acepciones de persona. Sigue amando a Dios sobre todas las cosas y todo te irá bien. Esto lo dice la palabra hermosa del Señor. Vemos uno más adelante de Romanos 7, versículo 15. Para la edificación de este corto consejo, más de Dios. Pues hoy estoy rotativo. Le añado otros textos y no le quito a la palabra hermosa del Señor. Y dice así, Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Mira lo que a veces la carne, tú haces muchas cosas en la carne y no las entiendes. ¿Por qué? Porque estás ciego. Porque tienes que buscar crecer en el espíritu, decirle: Señor, libérame, hazme ver lo que no te gusta en mí. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y apruebo que la ley es buena. Ay, cuando tú estás en lo carnal, en el yo carnal, todo te parece normal, todo tú lo apruebas, todo tú lo sigues. Pero cuando tú entras en el yo espiritual, que Dios te empieza a mostrar, tú tienes que pedir misericordia. Ten misericordia, Jehová Dios. Énfasis escrito: la carne y un enemigo te van a traer pensamientos que quieren que hagas cosas que después te va a traer, mire, atropello a tu vida. Te va a acusar de lo que hiciste. Un instinto, un impulso de ser. Haz ese acto. Muévete en ese ámbito carnal. Lo malo. La carne pide lo malo. Aunque el impulso lo aborrezcas, lo carnal, por no tener lo espiritual ni conocerlo, termina dominando aquellos que cuyos pensamientos le dan cabida. Por eso Dios te está diciendo: ten cuidado con los pensamientos que llegan a tu mente. Pídele a Dios: Señor, renueva mi mente para que todo eso que va contra de lo bíblico nunca me haga pecar contra ti. Ayúdanos hasta el final, en cuya presencia podemos estar, porque tu palabra dice que tú acampas alrededor de los que te temen y nos defiende. Proverbios 18:10: a ti correrá el justo y será levantado, porque Él es mi torre fuerte. Torre fuerte es mi Señor. A Él correrá el justo y será levantado.
Por eso es que todavía hay misericordia y oramos por misericordia. Señor, ten misericordia, porque tú amas a todos y no quieres que nadie se pierda en lo carnal de este mundo, sino que crezcamos en lo espiritual, marcados para la vida eterna. Gracias, papá lindo. Gracias, eterno Rey. Gracias, hermoso de Israel. Uno más adelante, Romanos 7, versículo 16 de este corto consejo de hoy. Aleluya. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 17. ¿Sabes? No es lo que yo hago, sino el pecado. Lo que eso contrario a lo bíblico mora en muchos que necesitamos cada día ser libres, buscar la liberación en Cristo para que lo espiritual crezca en ti. Énfasis escrito de Romanos 7:16. Muchos han visto, conocido a Jesucristo, pero hoy se apartaron de Él en el hoy. Y el Señor una vez más ha venido esto tratando con nosotros. Muera lo carnal, vive lo espiritual, para que puedas verme cuando regrese por mi iglesia. No entendiendo lo que hago, pero sé que hay uno que me puede libertar. Y hoy lo reconozco. Diga, yo hoy lo reconozco. Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es la hora. ¿Y cuándo es? Ahora es. De reconocer a Cristo. De alejarte del pecado y lo carnal. Si tienes esposa, respétala. Si tienes novia, respétala. El adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria y toda esa basura que el diablo ha levantado en los tiempos en que vivimos está derrotando y dominando a muchos. Una canita al aire, como dicen muchos, no es nada. Pero Dios no mora en vasos sucios. Alaba, gózate y sonríe. Dios nos está advirtiendo en el hoy. Aléjate del pecado para que puedas ver lo que yo tengo para ti. ¿Cuáles son los tres tipos de hombres según la Biblia? Pues claro, el hombre natural, el hombre carnal y el espiritual. El hombre natural no ha nacido de nuevo y su vida está dominada por sí mismo. ¿Cuáles son las características de un hombre carnal? Es aquel que a pesar de haber recibido por gracia la salvación, está dentro de un templo, a pesar de tener que siente que el Espíritu de Dios entró en él, de todos modos sigue viviendo en desobediencia a Dios. Y por lo tanto su comportamiento no lo maneja. Es decir, tristemente, su comportamiento sigue siendo de una persona como si no hubiera conocido a Cristo. En la carne vive y en la carne se va a quedar. No importa si estás dentro. La gente te cree y piensa que ir a una iglesia ya es todo. No. Tú tienes que decir, Señor, si tú me has permitido llegar dentro de la iglesia, porque todos somos pecadores imperfectos, pero límpianos bajo tu espíritu para seguir viviendo bíblicamente. No que dentro de una iglesia yo me pierda. Pablo lo dice. Pablo en uno lo dice. ¿De qué me sirve a mí haber predicado y que yo sea descartado? Tantos años, tantas experiencias y se ha descartado. Muere lo carnal. Coge. Que el tiempo de Cristo está cerca. Aquel día delante de Cristo no va a haber excusa. No va a haber dinero. No va a haber lloro. No va a haber nada. Si no lo decides en el hoy, en el ahora, en la fe de Cristo, vivir espiritualmente. Yo humildemente te doy el consejo de la palabra de Dios para que no caigas. Y si no te lo han explicado, por lo menos en estas cortas palabras puedas entender que si sigues viviendo lo carnal, no vas a ver lo espiritual en Cristo. ¿Cuáles son las obras de la carne según la Biblia? La manifiesta de la obra de esto está adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, iras, contienda, disensiones, herejía. Versículo 21, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales amonesto, Dios no aprueba. Si sigues en lo carnal, no vas a ver lo espiritual. Aleluya. ¿Qué significa yo soy carnal vendido al pecado? Pablo lo describe a sí mismo como una persona que vive en un cuerpo, la carne, el cual ha sido vendido al pecado. Aquellos que creen que Pablo está describiendo su vida antes, lo que estábamos hablando, antes de ser renovado en Cristo Jesús. Aleluya. Porque él era esclavo del pecado y estaba bajo un poder y autoridad de los pecadores.